El último tema que hablamos fue el arrepentimiento bíblico. ¿Qué consiste el arrepentimiento bíblico? Es reconocer que somos pecadores. 5 pasos del arrepentimiento. Primero, reconocerse pecador. Número 2, esos pecados que hemos cometido, confesarlos al Padre, confesar todo pecado. Número 3, pedir perdón por esos pecados. Número 4, apartarse de ese pecado. Y número 5, creer en el Señor Jesucristo. Ese es el arrepentimiento bíblico. Y hoy hablaremos acerca del último paso del arrepentimiento bíblico, que se le conoce como la doctrina de la confesión de fe en Jesucristo. Ya el hombre, después de que el hombre se reconoce que es pecador y que confiesa sus pecados pidiéndole perdón al Padre, posteriormente, después de que confiesa los pecados, también ese hombre o esa mujer tiene que confesar que Jesús es su Señor. No solo pedirle perdón, arrepentirse, apartarse del pecado. No, ahora, como menciona aquí el apóstol Pablo, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En otras formas de explicar, le está diciendo Pablo, en el hombre está la capacidad de poder usar su palabra, de poder usar sus labios, su boca, para confesar lo que él quiere. En tu boca está la palabra, en tu corazón es la palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Una palabra de fe. La palabra de fe significa, cuando la gente venía al Señor, confesaba sus pecados, y esa palabra de fe era reconocer a ese Jesús como Señor, como Salvador. No era suficiente, hermanos, decir, Jesús, perdóname. Mucha gente venía para pedir un milagro, para ser sanado, para ser limpiado de cualquier enfermedad. Y el Señor Jesús, hermanos, antes que darle la salud, la sanidad física, Él siempre solucionaba el problema más difícil, que era los pecados que ellos habían cometido. Y antes de darle libertad, darle sanidad a alguien, a un oprimido, al que no podía ver, caminar, Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Y después de que ellos recibían perdón de pecados, le decía, tú crees en mí, tú crees que yo soy el Hijo de Dios. Y él dice, yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú eres el único que me puedes dar vida eterna. Porque esa palabra, hermanos, está ahí, en la boca, en el corazón. Pero hay mucha gente que no quiere confesar ese señorío. Y si lo llega a confesar, solamente es de palabra. No hay una confesión de corazón. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Dónde radica la salvación, hermanos? Ya hemos hablado del arrepentimiento, y el arrepentimiento es bueno, es bíblico, porque es para el perdón de los pecados. Pero solo con arrepentirse no es suficiente. Se necesita algo más. Se necesita confesar con la boca, creer en el corazón que Yeshua o Jesús es el Señor, es el Adonai, es el Curios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hasta que el hombre confiesa a Jesús como su Señor,
entonces es salvo. Juan capítulo 5, versículo 24, era Jesús hablándole a los que eran de su nación, a los judíos. Y Jesús les menciona: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué tenían que hacer, hermanos? El que oye la palabra de Jesús significa el que cree lo que Jesús dice. ¿Y qué decía Jesús? Que Él vino a salvar a los pecadores. Pero los fariseos, los escribas, los sacerdotes del antiguo pacto, entre ellos estaba Caifás, Anás, los de su nación, muchos no creían en esa palabra de que Jesús es el Señor. Por lo tanto, no podían tener vida eterna. Y alguien que no tiene vida eterna, hermanos, va directamente a condenación. ¿Cuál es la condenación? La condenación es que un día se va a llevar a cabo el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco, como lo enseña Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Ese juicio del gran trono blanco, donde Jesús estará sentado en él. Delante de ese trono blanco, todos los que han muerto, hermanos, a lo largo de la historia, los que murieron sin Cristo, esos que murieron sin Dios, los inconversos, los que tuvieron una religión pero que no tuvieron a Cristo en su corazón, todos aquellos se le conoce como los muertos impíos. Juan 5, 28 y 29 nos dice que después del milenio, Jesús nuevamente va a hablarles por su nombre a todos aquellos. La primera resurrección es antes del arrebatamiento. Ahí habrá resurrección solamente de los que creyeron en Cristo. Se le conoce como el arrebatamiento o el traslado de la iglesia al reino de los cielos. Ahí los muertos en Cristo resucitarán primero, antes del arrebatamiento. Inmediatamente del arrebatamiento, cuando resucitan los muertos en Cristo, comienza la grande tribulación. Después 1000 años del gobierno terrenal de Cristo, y al final de los 1000 años viene la segunda resurrección, que es la resurrección de los muertos impíos. Por eso dice Apocalipsis 20:12 que Juan vio a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Es decir, aquel que pensó: no, pues yo ya me muero y ya pago todos mis pecados, todo lo que hice, adulterio, robo, mentira, asalto, todo crimen que cometieron o todo secuestro que cometieron, infidelidad, brujería, hechicería, todo pecado. Dicen: ya yo me muero y ya se acabó, ya no hay quien me condene. No, eso no enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es de que aún esos muertos que murieron en pecados, el Señor nuevamente los va a resucitar para traerlos a juicio. Juan vio a esos muertos inconversos de pie delante de Dios. Significa que van a estar uno por uno, van a ser juzgados. Y cuando estén de pie delante del trono de Dios, se van a abrir los libros. En uno está el libro de la vida. Entonces el Señor va a preguntar: a ver, dime cuál es tu nombre. No
No, pues yo soy fulano de tal. No lo van a buscar en el libro donde no están, no, van a buscar en el libro donde solo los que están, los que aprobaron. Porque imagínense, si buscan en los libros de todos los habitantes, somos 8,000,000,000 en el planeta. Pero los redimidos no somos 8,000,000,000, los redimidos somos un remanente. Y hay un libro de ese remanente, y en ese libro se va a buscar, a ver, dame tu nombre, fulano de tal o fulana de tal. No, pues yo soy tal, con tantos apellidos, y con 2 nombres. Y van a buscar ese nombre. Y también hay otros libros donde están todas las obras. Porque Jesús, después de que no aparezca un nombre, Él le va a decir a los ángeles, no, Él no está. Tu nombre no está. No, Señor, pero yo sí te buscaba, yo sí creí en Jesucristo. Entonces verán los libros de sus obras, y el Señor ahí le dirá, mira, aquí están tus obras, todo lo que tú hiciste, ahí está registrado. Y dice el verso 15 de Apocalipsis 20, que todo aquel que no se encuentre su nombre en esa lista del libro de la vida, ese va a ir a condenación. El hombre, aunque se condena por sus pecados, pero yo me atrevo a decir, el hombre no se condena por sus pecados, el hombre se condena por no recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Vean cómo este grupo aquí en Juan 5:24 estaban escuchando el mensaje de salvación, pero no quieren creer en mí, dice Jesús, no quieren creer en mí para que tengan vida eterna. Porque el que cree en mi palabra, el que cree que lo que yo les estoy enseñando, que yo soy el que puedo perdonar sus pecados, ese tiene vida eterna. Pero el que no quiere creer mi mensaje, él va a ir a ese día del juicio, del trono blanco. En Hechos capítulo 8, verso 12, encontramos igualmente otro grupo de personas. Así como Jesús estaba predicándoles a una multitud, aquí en Hechos capítulo 8, verso 12, encontramos, hermanos, otra historia de personas. Y aquí ya no es Jesús. Aquí ya son los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Dice Hechos capítulo 8, verso 4, que los que fueron esparcidos, porque después de que Jesús, hermanos, resucita, Él todavía estuvo en la tierra 40 días haciendo milagros, dando instrucciones, mandamientos a los 12 apóstoles, los llenó con el Espíritu Santo y comenzaron a predicar. Pero cuando empieza a predicar Pedro, que él es el que hace los 2 primeros sermones y comienza el evangelismo, la evangelización mundial, aquellos que habían crucificado a Jesús, hermanos, se enfurecieron aún más, porque ellos pensaban que con la muerte de su líder, con la muerte de Jesús, dijeron, estos cristianos los vamos a detener, porque ya antes de Jesús habían venido revueltas, pero cuando mataban al cabecilla, todo se acababa. De hecho, uno de los rabinos del Sanedrín, Gamaliel, les dice a los judíos, a los fariseos, ¿por qué están peleando? ¿Por qué están persiguiendo a los apóstoles? ¿Por qué los encarcelan? ¿Por qué los amenazan? No sea que ustedes estén peleando contra Dios, porque ellos hablan que vienen en nombre de Dios. Ellos predican la salvación. Tengan cuidado, porque al quererlos destruir a ellos, ustedes no están peleando contra ellos, ustedes están peleando contra Jesús, contra Dios. Y Gamaliel les dice, si esto es de Dios, va a permanecer.
ese grupo, ese movimiento que le llamaban los del camino, porque así predicaban que ellos eran del camino, porque hablaban de Jesús, que es el único camino. Si ustedes hablan o si quieren destruir a ese grupo, así hagan lo que hagan. Si ese grupo, esos cristianos son de Dios, todo lo que hagan ustedes no les van a hacer nada. Ellos van a permanecer porque es de Dios. Pero si ellos no vienen de Dios, eso se va a desvanecer. Y vean, hermanos, todo lo que sucede. Ya los apóstoles, ya hasta el capítulo 8, ellos estaban contentos en Jerusalén. Ya había avanzado el evangelio a Samaria, a Galilea, a Antioquía. El evangelio estaba bien, los apóstoles estaban contentos, estaba creciendo la iglesia. Pero el Señor todavía quería más crecimiento. ¿Y saben qué permitió el Señor? Permite la persecución. Y ahí comienzan, hermanos, nuevamente los líderes religiosos, cuando iban y mentían delante de las autoridades romanas, y comienza la persecución y tuvieron que salir. Por eso dice el versículo 4 que los que fueron esparcidos, donde el diablo quería asustarlos, que decía: los voy a hacer correr, los voy a sacar de Jerusalén y se va a acabar esa plaga del cristianismo o de los que predican de Jesús. Y se fueron esparcidos. Pero cuando ellos salieron de su lugar, aunque estaban asustados, también tristes por dejar su tierra, pero ellos no manifestaron ese temor, ese miedo. No, al contrario, donde ellos iban ya alejándose para que no los persiguieran, no los mataran, que posteriormente en el año 70, cuando entra el coronel o el general Tito, finalmente destruye otra vez Jerusalén. Lo mismo que hizo Nabucodonosor con Israel y Judá, también lo hizo este general romano Tito. Pero ellos fueron esparcidos, salían, pero por todas partes, vean lo que hacían: anunciaban el evangelio del Señor Jesucristo, predicaban la palabra del Señor, le enseñaban al pueblo a que creyeran en Jesucristo, no solo que se arrepintieran de sus pecados, que pidieran perdón sus pecados, sino que con su boca y con su corazón creyeran que Jesús es el Señor, creyeran que Jesús es el único que puede darles vida eterna, porque creyendo en Jesús escapamos de la condenación, y el Señor, el Padre, por creer en su Hijo Jesucristo, nos regala la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Dale alabanza al Rey. De los que iban saliendo de Jerusalén, aquí encontramos a Felipe. Este Felipe no es de los apóstoles del Señor Jesús, no, es de los 7 diáconos que cuando el número de los discípulos, las iglesias empezaron a crecer, ya los apóstoles no se daban abasto para atender tanto a los cristianos judíos como a los gentiles que se habían convertido, los griegos que se convirtieron al cristianismo. Ya no era suficiente atenderlos, nombraron a 7 diáconos y entre ellos estaba Felipe. Y este Felipe, cuando salió de Jerusalén, él desciende a Samaria y les predica a Cristo. ¿Cuántos Felipes hay aquí? ¿Cuántos han predicado de Cristo? ¿Cuántos han predicado de Cristo? Tenemos que seguir predicando de Cristo. No de otro personaje, no de otra religión, no, es predicar de Cristo. Iba Felipe, hermanos, y la gente venían a donde estaba Felipe y escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Por qué, hermanos, le creían a Felipe? Porque no solamente predicaba, sino también él oraba por los enfermos y había sanidades y milagros. Cuando tú y yo predicamos el auténtico evangelio del Señor Jesucristo, Dios lo va a respaldar con señales, milagros y prodigios, porque las señales siguen en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo ayer? Jesucristo es el mismo hoy. Jesucristo es el mismo por los siglos. Su poder jamás se agota. El poder de Jesús no se ha terminado, no se ha ni desgastado el poder de Dios.
Felipe predicaba el evangelio, hablaba de Cristo y había señales. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, personas que tenían espíritus inmundos, cuando ellos escuchaban el mensaje, esos espíritus se alborotaban inmediatamente. Porque es Satanás, hermanos, que no quiere que los que están afuera escuchen el mensaje. El domingo pasado estábamos orando por una persona y alguien que a veces nos apoya en la administración. Cuando estábamos orando por esa persona en liberación, el Señor le mostraba a esta hermana que esa persona tenía una venda aquí en los ojos. Se rompió toda venda. Y eso es lo que hace el enemigo. Aquellas personas que están sin Cristo, dice aquí, porque muchos que tenían espíritus inmundos. Es lo que hace el enemigo, es lo que hace Satanás. Como él no puede controlar a toda la humanidad, entonces Satanás asigna en cada ciudadano, en cada habitante que no quiere nada con Dios, asigna un espíritu que se le conoce como principado. Es el jefe demoníaco. Y ese espíritu también se encarga de traer un grupo, un equipo que se le conoce su reino, y él es el que empieza a destruir la vida de las personas en drogas, en adicciones, en pecado, en inmoralidad, en pleito, pelea, contienda. Eso lo hace Satanás, porque él viene a destruir, a matar, a robar. Pero dice Juan que para eso apareció Jesús, para deshacer toda obra de Satanás. Vean, cuando Felipe predicaba, esos espíritus se enojaban y salían estos dando grandes voces. O sea, esos habitantes de Samaria, como ellos no habían escuchado el mensaje, no tenían a Cristo, estaban invadidos por espíritus inmundos. Pero cuando escuchaban el mensaje, esos demonios se enojaban, como diciendo: ¿para qué vino este aquí? Porque esos espíritus no quieren que el hombre reciba libertad. Pero Cristo vino a dar libertad al oprimido. Cristo vino a quebrantar todo yugo. Cristo vino a darnos libertad. Cristo vino a romper toda atadura, toda cadena, todo candado. Esos espíritus inmundos que un día Satanás puso para atacarnos y destruirnos. Solo Jesús, hermanos, puede darnos libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Bien, aquí es curioso porque parece que es un sinónimo, ¿verdad? Cojos o paralíticos. Pero esas dos palabras nos dan un panorama del poder de Dios, porque el cojo es que sí puede caminar, pero no camina bien. Como diciendo, pues él está medio enfermo. Pero el paralítico es totalmente alguien que no puede. Y el Señor daba sanidad. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo. Ahí había un hombre llamado Simón que vivía ahí en Samaria. Y ese hombre, ¿saben qué practicaba? La magia. Aquí no menciona la Biblia si era magia blanca, magia negra, magia roja o de colores. Porque muchos dicen ahora que la mala, la magia que hace daño, que destruye, es la magia negra. Entonces, cuando alguien quiere hacerle trabajos o dañar a una persona, lo trabajan con magia negra. Pero cuando esa persona que no conoce a Cristo ya se da cuenta que tiene un trabajo negro, entonces dice: voy a ir con el brujo para que me limpie. Y lo hacen con magia blanca. Pero al final, ambas cosas es lo mismo: es invocación, es conjuración de demonios. Esos brujos chamanes
espiritistas, satanistas. Ellos invocan espíritus para enviarle un espíritu de destrucción a una persona. Entonces cuando ya van a ver al brujo de magia blanca, ese brujo puede saber qué espíritu ya le enviaron anteriormente. Entonces es lo que él hace, pone un guardián, un protector. Pone un guardián, un protector, demonios de más peligrosidad para sacar a los demonios, pero son del mismo reino. Igual son reinos de Satanás. Posiblemente ese espíritu que después acomodan por la magia blanca, posiblemente ese espíritu saque a los otros demonios, pero después se queda él ahí igual a destruir. Y esto es lo que hacía Simón, ejercía la magia en aquella ciudad. Y dice que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún don grande. ¿Por qué los había, hermanos, engañado? Porque a veces también Satanás puede y quiere, intenta hacer o imita milagros. Y le hace creer a la gente que detrás de una estampa, de una imagen, ahí hubo un milagro. Y tal vez sí existió, pero solamente es un engaño. Así estaba Simón. Él estaba engañando a la gente. ¿Y por qué era un engaño? Porque él hacía milagros falsos, pero él se engrandecía a sí mismo. Dice, se quería hacer pasar por algo grande. Y todo aquel que ministra y que ora, y que a través de esos milagros que a veces Dios hace, él quiere robarse esa gloria, tener personalidad, popularidad, ese es un predicador falso. Pero ¿cuál es el verdadero? Es aquel que ve milagros, que Dios obra y opera. Y esa persona que está ministrando, que Dios le ha dado dones, ministerios, como aprendíamos en la mañana, dones y ministerios. Pero cuando hay una sanidad, hay un milagro, ese predicador le da la gloria a Jesucristo. No se engrandece él, sino se engrandece a Jesucristo, porque Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de poder. Aprendíamos hace 8 días que Él es el que fundó el universo. Él es el que hizo los cielos. Y no solo creó los cielos, también dio vida en los cielos. Él es el que creó la tierra y dio vida en la tierra. Él es el que creó los mares, el agua, y puso vida ahí en los mares, porque Dios es poderoso, Dios es grande. No existe la evolución, no existe aquella explosión, el Big Bang. No, hermanos, todo es producto, todo lo que existe, lo visible, lo invisible, lo real, lo microscópico, lo visible, lo que no vemos, lo que sí miramos, todo fue hecho por mano de Dios. Él es el creador de todas las cosas. ¿Cuántos glorifican el santo nombre del Rey? Y este hombre hacía milagros falsos. Dice el versículo 10 que a Simón lo escuchaban. Hechos 8:10, y todos estaban atentos ahí viendo milagros. Como aquellos que a veces están en las plazas, ¿verdad? Los merolicos que venden que cremas, que para esto, aquello, y ahí está una serpiente y no sé qué ponen sus muñecos, ¿verdad? Son brujos. Algunos sí conocen de brujería, pero otros nada más son charlatanes. Y tienen ahí a la gente atrapada. Así estaba. Dice que lo escuchaban atentamente todos, desde el más pequeño. Ahí tenía los niños viendo a Simón, como hasta los ancianitos viéndolo. Y algunos se equivocaron, dijeron, este es el gran poder de Dios. Dios no necesita de esos chamanes, de esos brujos. Dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mucho tiempo ya los había engañado. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer a veces en el corazón del hombre. Manda espíritus, manda a engañadores, manda a falsos que hacen milagros, falsas religiones, porque quiere distraer la mirada
no quiere que aquel que no ha conocido a Cristo lo conozca y le va a poner bloqueos. Por eso la iglesia, hermanos, debemos seguir orando para que Dios quite toda venda, para que Dios quebrante el corazón de nuestra familia, de los que les hemos predicado, que han puesto oposición, que han rechazado el evangelio, que han endurecido su corazón. Pedirle a Dios que Él quebrante esos corazones, que quite el corazón de piedra, de roca, y ponga un corazón sensible, que acepte el mensaje de la palabra de Dios. Esto lo hacían los apóstoles, hermanos, porque ellos iban predicando, pero no solo predicaban, también dedicaban tiempo para orar. Por eso cuando ustedes vienen el sábado a la oración, cuando todos nos unimos a la oración, hermanos, ahí se mueve el poder de Dios, pero también se quebrantan los reinos del diablo. Todo lo que Satanás quiere levantar para que la gente no se convierta, no, escuche el mensaje, esas barreras. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia clama, cuando la iglesia ayuna, esas barreras se rompen en el nombre poderoso de Jesús, porque hay poder en la oración, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el Espíritu Santo de Dios y hay poder en la iglesia, porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dale la gloria al Rey, dale la alabanza a Él. Porque estos magos, estos simones, estos brujos, charlatanes, ellos también hacen trabajos, no solo las personas, también hacen trabajos en contra de la iglesia. Les platicaba en la mañana que Dios nos permitió ayer, hermanos, de estar allá en una congregación en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde fuimos a compartir el curso de liberación con la pastora Brenda Bazán Sánchez. Y cuando estábamos platicando con un hermano que también es predicador, que es evangelista, él dice que en una ocasión, en un lugar donde iban a acondicionar para hacer un servicio, dice que encontraron un frasco, dice que vieron el frasco y ya no tuvieron ni que destruirlo, porque dice que de repente se explotó y empezó a esparcir un olor terrible, o sea, feo. Entonces los hermanos lo que hicieron fue orar en su entendimiento que ellos tenían, porque no saben cómo destruir, porque lo peligroso no es ese frasquito que está ahí, no, lo peligroso es qué oración le hicieron, a qué espíritu invocaron para bloquear ese lugar. Entonces en su entendimiento dice que los hermanos destruyeron todo, pero dice que cuando intentaban entrar a ese terreno se descomponían las máquinas, no podían trabajar, porque eso lo hacen, estos brujos hacen para bloquear el evangelio. Vean cuánto tiempo, dice, por mucho tiempo había engañado Simón el mago, había engañado a la gente. Y estaban atentos en él, y cuando venía un predicador no le ponían atención porque estaban más atentos en el hechicero. Pero vean aquí el poder de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, cuando Felipe vino, que era un siervo del Dios Altísimo, que él no iba predicándose a él, sino él iba predicando a Cristo, iba predicando por el poder de Dios. Y cuando él llega y predica la palabra y anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, dice que la gente, aquellos que habían seguido a Simón el mago, dice que creyeron en Jesucristo y se bautizaron. Alabado sea el nombre del Señor, porque el poder de Dios rompe las tinieblas, porque el poder de Dios quita la ceguera, porque el poder de Dios quita toda incredulidad. Alabado sea el nombre del Señor. El poder del Espíritu Santo está aquí. Dice que también el brujo creyó, también Simón mismo creyó. Después se dan cuenta porque él se bautizó porque quería también hacer las mismas señales que hacía Felipe. O sea, si él hacía según milagros, cuando vio a Felipe, él se sorprendió. Dice,
y siempre estaba con Felipe. Se le acercó y viendo las señales y grandes milagros que hacía, y estaba atónito. Aparentemente hubo una conversión. Estaba Felipe, que era un diácono, pero después los apóstoles que estaban en Jerusalén, a 60 kilómetros de Jerusalén, Samaria, los apóstoles se dieron cuenta que se había predicado ahí. Ellos estaban en Jerusalén y se enteran de que en Samaria ya se había predicado y cómo Samaria había recibido la palabra de Dios. Entonces enviaron allá a Pedro y a Juan. Ese es uno de los argumentos que demuestra, hermanos, que Pedro no era papa. Pedro era papá porque tenía suegra. Y aquí, si él hubiese sido un líder o un jefe o un jerarca, hubiera tenido el primado, el primer lugar, porque así defienden. Ahí hay en internet una tesis que se llama las 50 pruebas para demostrar que Pedro es como un papa o que él tiene la primacía. 50, después un día vamos a hacer un bosquejo, una serie de esas 50 supuestas evidencias del primado de Pedro. Porque dicen que siempre era el primero, que él es el que daba las órdenes, que cuando estuvo en el concilio de Jerusalén, él es el que mandaba. Pero aquí nos damos cuenta que no. Aquí Pedro fue mandado. Entonces él no tenía ningún puesto. Si Pedro hubiera sido un jefe, dice aquí, cuando oyeron Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan. Pedro fue enviado porque él no tenía ningún puesto que ahora la religión secular quiere nombrarlo, porque ellos se fundamentan en ese personaje. Ellos están fundados en Pedro, nosotros estamos fundamentados en Cristo, que es la roca. Jesús es el fundamento de los apóstoles. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el Señor Jesucristo. Después viene, hermanos, Pedro y Juan, y ellos llegan, imponen las manos. Igual también había milagros, fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces ahí Simón quería comprar esos ministerios, esos dones. Pero ya no pudo engañar a los apóstoles, ni a Pedro ni a Juan. A Felipe posiblemente sí le hicieron creer, el mago le hizo creer que sí se había arrepentido, pero a Pedro y a Juan no los engañó. Y él les ofrece dinero, y vean la respuesta de Pedro. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Vean la palabra corazón. Él se había arrepentido, pero le faltaba creer en Jesús y confesar que Jesús era su Señor con la boca y también creerlo con el corazón. Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, hermanos, el hombre después de reconocer, número uno, el hombre después de reconocer que es pecador y de confesar sus pecados al Padre pidiendo perdón, posteriormente debe confesar su fe en Jesucristo, como lo hicieron estos hombres. Tal vez Simón, él no creyó, solamente lo hizo con apariencia, pero cuando Felipe creyó, muchos sí creyeron en Jesús, que Jesús era el Señor. Aquí hay una palabra muy importante. Creyera en su corazón que Jesús es el Señor. Entonces no solamente es decirlo de palabras, sino creerlo. Vean aquí, hermanos, ¿qué significa creer que Jesús es el Señor? No solamente decirlo, Jesús es mi Señor. No, eso
tiene otra implicación, y la implicación es reconocer el señorío en mi vida. Decir que Jesús es mi Señor implica que yo voy a reconocer el señorío en mi vida, pero que ahora yo voy a obedecerle a Él. Porque muchos nada más creen en el Señor y dicen que creen en la religión, que creen en los santos, que creen en otras cosas, pero no lo han hecho Señor. Ellos mismos siguen siendo los señores de su vida, porque viven en borracheras, en parrandas, en vicios, y van el fin de semana, llegan y ahí a tomar, solo están esperando que llegue el viernes para tomarse las cervezas, y después ya vienen y se confiesan y ya estamos perdonados. No, ese no tiene a Jesús como su Señor. Él es el Señor de su misma vida. Cuando Jesús es el Señor de su vida, esa vida es transformada, es cambiada por el poder del Espíritu Santo. En aquellos tiempos, cuando Pablo escribió, hermanos, según el contexto de la historia y el contexto cultural, para un griego, vean lo que representaba decir Señor. Para un romano, un griego, en la época de Pablo, creer que alguien era su Señor demostraba una verdadera convicción y un hecho decisivo de seguir esa fe. No solo decir, Jesús es mi Señor. No, implicaba un compromiso, una entrega. Filipenses 2:10 dice la palabra del Señor. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, la confesión de fe en Jesucristo tiene que hacerse con nuestros labios. Pero también esa persona tiene que decirle, Señor, gracias por perdonarme, pero en esta hora, libre y voluntariamente, yo entrego mi vida a ti. Rindo mi corazón, rindo mi mente, te doy mis fuerzas, entrego mi voluntad a ti, Señor. Y de hoy en adelante yo me niego a mí mismo. Y ahora, Señor, yo estoy dispuesto a buscar y seguirte. Porque la palabra Señor significa curios. Y esta palabra se le asignaba al Padre para demostrar o designar la autoridad suprema. En otras palabras, cuando nosotros decimos que Jesús es el Señor, lo estamos como reconociendo como la máxima autoridad, la suprema autoridad de nuestra vida. Confesar que Jesús es nuestro Señor es darle cabida como tal en nuestra vida. Y cuando Él entra a nuestra vida, entonces se refleja a través de la obediencia que hace real que Jesús vive en nosotros. Confesar a Jesús como Señor también ocurre cuando reconocemos y declaramos que Jesús es el Cristo, es nuestro Mesías, a quien todas las naciones le servirán y seguirán sus enseñanzas para adorarle verdaderamente. Es reconocerlo como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Pero al reconocerlo como nuestro Rey, nos comprometemos a seguirlo solo a Él. Declarar significa hacer profesión de fe, abrazar a Cristo, abrazar nuestra seguridad en Él. Invocar su nombre es pedir su ayuda, su salvación, reconociendo nuestras debilidades.
Y eso es confesar, es declarar públicamente. Y si tú en esta noche tú declaras que Jesús es tu Señor, y que donde quiera que tú vayas, tú vas a demostrar que Él es tu Rey, entonces tú estás públicamente dando un testimonio a toda la gente que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador. Y cuando tú demuestras que Jesús es tu Señor, tu Salvador, dice Mateo 10:32, cualquiera que confiese delante de los hombres, cualquiera que me confiese delante de los hombres, dice Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre. Si tú en esta tarde quieres confesar al Señor, decirle, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi dueño, tú eres el amo, estoy dispuesto a servirte, dispuesto a buscarte, a no apartarme de tu camino. Si tú confiesas a Jesús que Él es tu Señor, dice Jesús, yo también te voy a confesar cuando estemos en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren esta grande bendición? ¿Cuántos quieren esta bendición? Que hoy tú confieses aquí públicamente, delante de tu familia, delante de tus amigos, en tu hogar, en tu casa, en el trabajo. Tú tienes que confesar que Jesús es tu Señor. Y si tú lo haces, también Jesús no se va a avergonzar cuando estemos en el trono del Padre. Él también dirá, este es mi Hijo amado que nunca me negó. Tenemos que creer en nuestro corazón. Tenemos que decirle con nuestros labios, tú eres mi Señor. Ponte de pie en esta tarde y con tus palabras dile, Señor, te entrego mi alma y le entrego mi corazón a ti. Yo hoy confieso públicamente que solo tú eres mi Señor. No hay dos señores, no, solo tú eres mi Señor. Comienza a decirle al Señor que Él es tu Salvador, que Él es tu Dios, que tú le entregas tu alma, que tú le entregas tu corazón. Dile, entrego mi corazón a ti, Señor. Amén. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos alaban al Rey? Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es el que entregó su vida por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre
Aquí estamos, Señor, postrados delante de ti. Después de haber confesado nuestros pecados, después de haber pedido perdón, Señor, hoy confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro dueño, nuestro amo. Tú eres el Rey de nuestra vida. Tú eres el que dirige nuestros pasos, Señor. Gracias por esa palabra. Gracias por la salvación que tú has derramado a tu pueblo, tu iglesia. Si en esa tarde, en esa noche, Señor, alguien que aún no ha tomado la decisión de confesar con su boca, creer en su corazón que Jesús es su Señor, que hoy, Señor, lo haga para que escape de condenación, pero que sea, Señor, una conversión, una declaración, Señor, genuina. Y tú, Señor, le darás la salvación de sus pecados. Gracias por tu gracia. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por tu iglesia. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos a seguir proclamando, Señor, a Cristo, que Él es el Señor, Él es el Salvador. Ayúdanos a seguir, Padre, anunciando el Evangelio para que más almas conozcan la verdad. Aquellos que están invadidos por espíritus de rechazo, de ceguera espiritual, que no quieren, Señor, aceptar el Evangelio, que tú quebrantes, que tú rompas, Señor, toda ceguera, toda atadura, toda mentira, toda ceguera. El enemigo los tiene distraídos. El enemigo los tiene viendo falsos milagros. Yo te pido, Señor, que tú, Padre, apartes esa vista, Señor, de otros lados y que ellos vean solamente a Jesús. Gracias, Señor. Vamos a salir. Te pido que tú nos lleves con bien. Que bendigas a tu iglesia, Señor, en esta semana. Que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con todos, hoy y siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y les esperamos a todos en esta semana. Bendiciones.